Venga, vamos a hacer una palabra de oración. Daniela, ¿quieres orar tú? Vale. Gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de poder venir aquí para poder aprender tu palabra, Señor. Tu palabra que no está adulterada, que no está tocada por el hombre, Señor, sino es tu palabra dada, Señor, a través de tu Espíritu, a tus profetas, Señor. Y gracias porque tenemos esa palabra verdadera, que no es de interpretación privada, Señor, que podemos estudiarla, podemos leerla y podemos aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te pido que podamos aprender y ver a Cristo a través de todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Habéis leído lo que había para esta semana y cuando empecé a preparar los apuntes me di cuenta que había demasiado para hacerlo en un solo día. Hoy vamos a ir corriendo como siempre y solo vamos a hacer Levítico. Siempre, si yo estoy diciendo algo y no lo entendéis, me levantáis la mano y lo explico mejor, o lo explico bien, o lo explico de otra forma, ¿de acuerdo? Si habéis leído lo asignado para esta semana, habéis leído Levítico y Números, entonces ya habéis adelantado para la próxima semana, ¿de acuerdo? La próxima semana estaremos viendo Números. ¿Hay alguna pregunta de la lectura antes de comenzar? ¿Algo que habéis leído y habéis dicho esto no puede ser? Más que no puede ser, el cuadro este... Ese cuadro no lo llevo a entender. Vale, no, sin más. Pero me parecía interesante. Pues. Yo le he dado mucha vuelta al cuadro ese y no entiendo qué quiere decir el escritor con eso. No es muy claro lo que tengo con el cuadro, ya lo siento. No sé. Muy bien, Levítico es un libro que así a priori no es el libro más entretenido del mundo, no tiene historias apasionantes, no tiene grandísimas imágenes de fe y con la cual consolarnos, pero tiene su plan y su gran importancia dentro del pacto mosaico. ¿Os acordáis que tenemos unos pactos incondicionales dados a los patriarcas? Llegamos al pacto mosaico y el pacto que se hace con Moisés y con el pueblo es un pacto condicional. Todo lo que ocurre dentro del Levítico está relacionado con el pacto condicional. Entonces, de alguna manera es de segunda importancia para nosotros, porque nosotros no estamos ahora en este pacto, nosotros estamos en el pacto de la gracia. Nosotros no tenemos que hacer los sacrificios como se establecen aquí, nosotros no tenemos que degollar nunca un animal, y de lo cual yo me alegro mucho, poner la mano sobre el animal y degollarlo, que lo hacía el que iba a ofrendar el animal. Yo me alegro mucho de no hacerlo, porque estamos en un pacto con unas condiciones diferentes y con unas características bastante diferentes. Vamos a entrar ya con los apuntes y, como he dicho, si hay cualquier pregunta, y hay aquí cosas muy complicadas, porque el tema de los sacrificios es muy complicado, pero vamos a intentar verlo y que nos vayamos con un poquito más claro que es el libro de Levítico. Pues la Biblia hebrea le da al libro el nombre de y llamó. Fijaos qué interesante que vuelve a comenzar con la conjunción y, igual que Éxodo comenzaba con y el siguiente, que va a ser Números, también va a comenzar con i. Y esto, pues, a mí me parece muy interesante y me parece que le da una continuación a todo, ¿no? Y después ocurrió esto. Entonces, el título que tiene Reina Valera, que es el libro de Levítico, viene de la Septuaginta y significa, evidentemente, lo que pertenece a los levitas. Igual que israelita es lo que le pertenece a Israel, pues Levítico es lo que le pertenece a los levitas. El principal hincapié de este compendio de ordenanzas sacerdotales se hace sobre la santidad de Israel como nación apartada para el servicio de Dios. Trata particularmente de sobre la forma adecuada. Me acabo de dar cuenta que no le he pasado el autocorrector al texto este. O sea que vamos a encontrar algunas barbaridades. Bueno. Trata sobre la forma adecuada de ofrecer los sacrificios y el mantenimiento de una diferencia entre lo que es limpio y lo que es inmundo. Todo va a ir alrededor del libro en la santidad de Dios y la santidad del pueblo. Todo va a circular en el libro alrededor de eso.
Todas las cosas que van a ocurrir están escritas para demostrarnos que Dios era santo, que Dios era especial, que Dios era diferente. Todo el libro Levítico va a tener ese mensaje. El autor, pues proponemos a Moisés como escritor de todo el Pentateuco, por lo tanto, autor de Levítico. Para más referencias, mirar apuntes anteriores sobre la autoría de Moisés. Ya hemos hablado de la autoría de Moisés en Génesis, en Éxodo, así que no hace falta volver a hablar de eso. Fecha de composición, 1445, el año que se supone que entró el pueblo llegó a Sinaí, el mismo año que salió Israel de la tierra de Egipto, ya como un pueblo. El género literario, si lo que hemos visto hasta ahora era historia teológica, ahora tenemos un libro normativo, un libro de normas, así de sencillo, un libro de leyes. Contexto histórico del libro de Levítico, pues Dios lleva al pueblo recién salido de Egipto al lugar donde antes ya se manifestó a Moisés. Los judíos estuvieron un año ahí en Sinaí. En ese periodo de tiempo, Dios dio a Moisés todas las normas referentes a las ofrendas, el sacerdocio, la pureza y la santidad. Entonces, la estructura va a ser esa. Y vamos a tener la primera parte dentro del libro, y esta es la forma más fácil de separar el libro. Primero tenemos ley de los sacrificios, qué sacrificios, cómo se hacían. Después, consagración de los sacerdotes, de 8.1 al 10.20. Tenemos una sección que es separación de las contaminaciones y luego, en cuarto lugar, guías para la santidad práctica. Y yo he puesto aquí una nota sobre las estructuras. Las estructuras de los libros nos ayudan a entender el propósito del escritor y a saber identificar temas principales y secundarios. Tenemos en esta carta la terrible historia de Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño al Señor. La principal enseñanza de esa historia no es la crueldad de Dios, no es qué tipo de fuego, no es, como a veces hemos escuchado en predicaciones, ofrecer fuego extraño a Dios. Lo importante de esa historia es, y es el mensaje principal, se estaba quebrantando la orden de Dios de los sacrificios. Así de sencillo. Dios dijo que tenía que ser de una forma y no se hizo así. Y Dios se estaba santificando a través de eso al pueblo. Dios estaba diciendo, ni siquiera los sacerdotes, y hace poco lo vamos a ver, hacía muy poquito, quizá unos días, que delante del pueblo les había lavado, les había vestido, les había puesto todas las ropas, y el pueblo, esos 2 millones de personas, están mirando alucinados a los sacerdotes nuevos que tienen, cómo los lavan, cómo los visten, y aquí están los sacerdotes. Y a los pocos días, o al poco rato, no sabemos exactamente, pero mueren por hacer las cosas como Dios no les había dicho. Y Dios está diciendo, aquí un momento, chavales, los protagonistas no sois vosotros. Ni siquiera vosotros podéis hacer, estáis por encima de lo que Dios ha ordenado. Esa es la enseñanza. ¿De acuerdo? Entonces Dios está santificando delante del pueblo a través de esa historia. Entonces, cuando conocemos la estructura de un libro y cuál es el mensaje general de un libro, podemos ver o sacar más la enseñanza real de muchas de las historias. Referente al contenido, el libro de Levítico recoge el momento cuando se ha terminado de construir el tabernáculo de Dios y vuelve a hablar para dar detalles más precisos de cómo debían hacerse los sacrificios, cómo debían ser ungidos los sacerdotes y cómo debía ser el comportamiento santo del pueblo. Levítico empieza cuando el tabernáculo está hecho. Recordáis que antes el pueblo llega a Sinaí después de 50 días de salir 50 días después de la Pascua, llega a Sinaí, y en Sinaí se va al monte Moisés y Dios le da una serie de ordenanzas que están en Éxodo. Y le dice, los sacrificios tienen que ser así, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Vale, pero tenemos un problema. No tenemos tabernáculo. ¿Cómo vamos a empezar a hacer los sacrificios? Entonces Dios tiene que dar la normativa de cómo usar el tabernáculo y hacerse el tabernáculo. Levítico empieza cuando el tabernáculo está hecho. Cuando se ha terminado, Dios vuelve a hablar al pueblo y decir, vale, ya está hecho el tabernáculo, vamos a ver cómo se pone esto en funcionamiento.
Es interesante que Levítico es el libro de la Biblia que más veces nos dice que Dios habló. Esas dos palabritas es el libro que más veces lo dice en toda la Biblia. Bien a Moisés o a Aarón se menciona que les habló por lo menos 38 veces. No debería quedar ninguna duda de que el que está hablando es Dios mismo. Muy bien, principios de la legislación levítica. Cuando leemos el libro de Levítico encontramos por lo menos 5 principios que se manifiestan a lo largo del libro. Estos van a estar, los vamos a encontrar repetidos o los vamos a encontrar separados, pero estos 5 principios los vamos a encontrar en el libro de Levítico. El primero, como pueblo exclusivo de Dios, Israel debía, en primer lugar, a mantenerse santo, es decir, apartado y diferente del mundo para poder servir a Dios. Siempre que pensamos en la santidad, tenemos que pensar en la diferencia. Una persona santa es una persona diferente. Lo contrario de santo, ahí está, lo contrario de santo es común, normal. Aquí tenemos muchas sillas y todas son comunes, porque una es igual que la otra, son normales. Ahora, si tuviéramos un trono, podríamos decir el trono es santo en el sentido de que es diferente del resto. Entonces, el pueblo debía ser santo, lo cual involucraba ser diferente del resto de pueblos, y Dios estaba diciendo, yo soy santo. Yo no soy como los otros dioses y yo no soy tampoco como vosotros. En segundo lugar, debían mantener el sistema de sacrificios sustitutivos. La obligación del pueblo de Israel. Por cierto, ya veremos que el fuego que había en el altar del holocausto, donde se sacrificaban, donde se quemaban los animales, el sacrificio del holocausto y el sacrificio de expiación, se quemaban las grasas del cuerpo, ese fuego debía estar continuamente encendido. Eso significa que cuando recogían el campamento, ese mismo fuego no se apagaba nunca y lo llevaban. Y cuando se hizo el templo de Dios, debió ser el mismo fuego que tuvieron en el desierto, en Sinaí. Y una cosa interesante es, ¿quién encendió ese fuego? Dios. Pues exactamente no lo enciende, pero el fuego era acompañado por Dios. Luego lo vamos a ver, es algo muy, muy bonito. Pero el pueblo tenía la obligación de mantener el sistema de sacrificios y tenía la obligación de mantener ese fuego encendido. En segundo lugar, Dios es el que abre la oportunidad para que el hombre se acerque a él. Por lo tanto, debe presentarse con las condiciones que Dios diga. Faltaría más, ¿no? El que ha dicho que va a estar con nosotros es Dios. ¿Cómo vamos nosotros a venir poniendo las condiciones? Imposible. Si es Él el que ha querido venir y Él es el que ha puesto las condiciones. Nosotros jugamos con las reglas de Dios, porque Dios es el que ha querido venir. Por lo tanto, nosotros, el pueblo en este caso, no podía llegar delante de Dios como Él quisiera. Tenía que llegar como Dios había establecido que tenía que ser. El hombre no puede decidir sobre lo correcto o lo justo de las condiciones del pacto. Llega un señor que es muy pitiminí y dice, pues yo no quiero matar a un animal porque yo soy animalista. En aquella época no sé si había animalistas de eso. Pero que yo no quiero matar al animal es la única forma que Dios ha establecido de hacerlo. Tú no puedes decir si es justo o no es justo. Es la forma que Dios ha establecido. En tercer lugar, como pueblo santo, unido en un vínculo especial con Jehová, Israel debe abstenerse rigurosamente de toda impureza moral, sexual y de toda violación de los lazos matrimoniales. Y debe ser ceremonialmente puro, lo cual involucra, entre otras cosas, no tocar un cadáver o cierta clase de enfermos y también enfermos contagiosos. Cuarto lugar, nada corrompido o sujeto a deterioro puede ser presentado como ofrenda a Dios. Esta disposición excluye, por tanto, productos como la leche, que se corta, la miel, que puede fermentarse, yo esto no lo sabía, pero la miel se puede fermentar, dependiendo el porcentaje de agua que haya en la miel se puede fermentar.
los cerdos por la dificultad de manejar saludablemente su carne, o los vestidos compuestos de dos materiales. Dios le estaba enseñando, y es una de sus normas, no pondrás en un vestido, no hagas un vestido con dos telas diferentes, porque una rompe a la otra, la más fuerte va a romper a la más débil. Entonces Dios le estaba dando todas estas instrucciones, ¿no? Las vamos a ver un poco más en detalle después. En quinto lugar, el número 7 domina todo el calendario hebreo, y tengo aquí varios ejemplos. Primero, cada séptimo día es un día sabático, ¿no? Cada 7 días, esto es una coincidencia que se da desde hace mucho tiempo, cada 7 días es sábado. B, cada séptimo año es un año sabático para que descanse la tierra. Tú cultivabas del 1 al 6, y el número 7 tú dejabas la tierra sin cultivar. Y Dios había prometido que el año sexto habría mucha más o suficiente fruto como para el año séptimo y el año octavo mientras estaba sembrando, porque el año octavo no tenías nada para comer, tenías que comer algo. Pues la promesa es que el año sexto la tierra daría mucho más. Y fijaos, aquí entra la fe. Esto es un milagro, ¿no? La tierra no sabe si es el año quinto o el sexto. Esto es un milagro de Dios, y la confianza del pueblo era decir: Señor, no voy a sembrar el año séptimo. Y Dios dice: sí, eso es lo que pidió. Señor, que no voy a sembrar el año séptimo. Sí, es lo que pidió. Y la fe era hacer como Dios estaba diciendo, y Dios haría de su parte. Entonces, cada séptimo año era un año sabático para que la tierra descansara. Fijaos, cada 7 periodos de 7 años, o sea, esto sería 49, el año 50 es el año del jubileo. En ese año de liberación se liberaba la tierra alquilada, volviendo a sus dueños originales, y los esclavos hebreos eran liberados. Esto también lo cuento un poquito más adelante, pero cada 50 años era el año del jubileo, se tenía que descansar la tierra, y era un año de liberación para la tierra y para los esclavos judíos. Los esclavos que no eran judíos seguían siendo. Pero después de cuántos años liberados, 50 años después, ya estamos. Estaba muy viejo. No estaba pensando en eso. No podía estar esclavo más, no podía salir. No, lo que pasa es lo siguiente. A que pillaran esos 50 años. Podías llevar 2 años solo de esclavitud. Había dos opciones. La primera opción era que tú fueras un esclavo extranjero. Si tú eras esclavo extranjero, tú pertenecías, como un esclavo normal de aquella época, al judío. Eso no cambiaba. En el año del jubileo, los esclavos extranjeros seguían siendo esclavos. ¿Qué pasaba con la esclavitud a los judíos? Y además Dios dice que no se les podía tratar como esclavos. Y yo digo, voy a trabajar para ti 10 años, gratis. No me tienes que pagar. Y de esa forma saldamos la deuda. Entonces eso eran cosas que pasaban. Otra cosa que podía pasar, yo tengo una deuda contigo y te cedo mi tierra para que tú la trabajes y tú tengas el beneficio de esa tierra durante los años que quedan hasta el jubileo. Yo puedo darte la tierra, puedo pagarte. Siempre con los judíos se daba eso. Cuando llegaba el jubileo, se devolvían las tierras a quien le pertenecían. Entonces, ¿qué pasa? Si para el jubileo, si tú le debías 1 millón de euros a un judío y tú dices, mira, para el jubileo quedan 3 años, trabajo 3 años gratis para ti, él le diría, no, 3 años solo no. Cuando llegue al jubileo te tengo que soltar, pero al 51 vuelves a trabajar. Entonces, dependiendo, y esto es interesante, dependiendo del tiempo que quedara para el año del jubileo, las tierras tenían un valor o las personas tenían un valor. Porque ese 50 años todos eran libres. Y luego hago un par de comentarios más porque eso es interesante también. Dice, por ejemplo, cuando se cumplían 2 periodos de 7 días del primer mes, el día 14 se celebraba la Pascua. Tenemos 2 periodos de 7, se celebra la Pascua. Durante los 7 siguientes días se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Del 14 al 21, 7 días más, otra vez el número 7, se comían panes sin levadura.
F. La fiesta de Pentecostés se celebraba 7 semanas después de la Pascua. La fiesta de Pentecostés era 49 al 50 días era Pentecostés. Entonces otra vez el número 7. G. El mes séptimo, Tirri, ahí falta una H, pero es especialmente santificado por ser el mes que tiene 3 fiestas. La fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Precisamente el mes 7 era el mes más especial. La fiesta de los tabernáculos se celebraba durante 7 días. Durante 7 días todos los judíos, cada uno de los judíos se tenía que presentar en Jerusalén y ahí habitar 7 días en chozas. En chozas o en cabañas. Parece claro que Dios estaba enseñando a su pueblo que todo su calendario se regiría por el sistema de 7 días que él había impuesto. Muy bien, pues esos son algunos principios que se ven a lo largo del libro de Levítico. Venga, vamos a comenzar con los sacrificios. Cuando comenzamos el libro de Levítico, del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 7, versículo 38, tenemos especificados los sacrificios. Esta porción es muy fácil de identificarla, pues comienza en el principio del libro, concluyendo con el versículo 38 del capítulo 7, donde dice que esta es la ley para los sacrificios. Encontrar este punto de la estructura es muy fácil, porque lo identifica. Empezamos con los sacrificios y en el 7.38 dice, estos son los sacrificios. Pues ahí tenemos la primera parte de la estructura. Tenemos en esos versículos 2 porciones. Dentro de esa porción hay 2 porciones. La primera, del 1.1 al 6.7, que va dirigida a todo el pueblo, y la segunda, que va dirigida a los sacerdotes, dando algunos detalles más. Esto quiere decir que, y fijaos cómo empieza Levítico, diciendo, habla a los hijos de Israel, fijaos, habla a los hijos de Israel, y después, si vamos al 6.8, dice, aún habló Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y sus hijos. Ahora ya no está diciendo habla al pueblo, ahora está diciendo habla a los sacerdotes. Entonces en esa porción tenemos, en primer lugar, los sacrificios y después ese trocito pequeño es detalles específicos para los sacerdotes. Entonces, el primer sacrificio era un sacrificio de holocausto. Esta era una ofrenda voluntaria para el pueblo que demostraba arrepentimiento y dolor por el pecado cometido. Dios lo establecía como un sacrificio voluntario porque cualquiera podía ir al templo y ofrecer esto en ofrenda al Señor. A la misma vez, especifico esto, si tú tenías mucha contrición de pecado, tú podías ir al Señor y decir, Señor, sé lo malo que soy, sé lo pecador que soy, quiero ofrecer esto a ti. No significa que necesariamente hubieras pecado. Si hubieras pecado, está el sacrificio de expiación, que era obligatorio hacerlo. Y tenemos también un sacrificio que es de restitución, que es obligatorio hacerlo. Pero si tú un día estabas en tu casa y decías, Dios es tan santo y yo soy tan pecador, que podías coger y entregar esto en holocausto. Entonces, por eso no es obligatorio, esto es voluntario, el que sale del corazón. Y no sé si lo digo aquí, pero no lo digo aquí, pero el sentimiento o el sabor en la boca de que somos malos y Dios es bueno nos debe acompañar toda la vida. Igual que cuando te tomas un café fuerte, que pasas toda la tarde con el sabor ese café, no se nos debería ir nunca de la boca el sabor de que nosotros somos pecadores y Dios es santo. Y si tú sentías la contrición de eso, el convencimiento de eso, podías ir al sacerdote, vengo a dar esto en holocausto, y sería aceptado. A la misma vez era una ofrenda obligatoria porque Jehová mandó que se debía sacrificar esa ofrenda de holocausto cada mañana y cada tarde, cada día de reposo, el primer día del mes y en las fiestas especiales. Había un cordero de holocausto 24 horas quemándose, recordando siempre al pueblo, Dios es santo, vosotros sois pecadores. Se ofrecía uno
a la mañana y otro por la noche, y 24 horas se estaba quemando ese sacrificio. MacArthur comenta que era una ofrenda por pecados cometidos con el deseo de ser purificado de la culpa de actos pecaminosos. Yo no sé, esto lo aclaro un poco. Dice, instituto para exhibir el arrepentimiento y la obediencia del pecador, indicaba la dedicación de sí mismo a la adoración a Dios. ¿De acuerdo? Era para exhibir, eso es lo central de la frase, exhibir el arrepentimiento y la obediencia del pecador, indicaba la dedicación de sí mismo a la adoración a Dios. Podían ser diversos animales los que se ofrendaban para este sacrificio del holocausto, dependiendo de la capacidad económica del ofrendante. Los sacrificios no estaban para empobrecer a nadie. Si tú eras rico, y esto tiene su sentido, si tú eras rico y llevabas lo más barato a Dios, Dios dice, esto no funciona, es porque muchos lo harían. Entonces, no, si tienes capacidad, lo que tú tienes que hacer es, en este caso, ganado vacuno. Y esto va en orden de valor, ¿de acuerdo? Lo primero era ganado vacuno, después corderos, cabras y después aves. Porque dice la Biblia, el que no le llegue ni para una oveja ni para una triste cabra, pues que traiga 2 aves. Entonces, ¿se puede comer sacrificio o no? A carne. Y así un ganado, nada. Este holocausto, esto era totalmente quemado. Esto era totalmente quemado. Lo único que se quedaba, en el caso del ganado vacuno, el sacerdote se quedaba la piel. El resto era todo quemado. Ahora, fijaos una curiosidad. En absolutamente todos los sacrificios, el sacerdote va a recibir algo. Y la enseñanza es muy clara, no solo en Levítico. El obrero es digno de su salario. Siempre que el sacerdote ofrecía, recibía algo. La única excepción es cuando el pecador era el mismo sacerdote. Si el sacerdote era el pecador, no recibía nada, porque no sería justo, ¿no? Entonces, en el resto, el sacerdote se quedaba con algo. Entonces, todo eso era holocausto y se quemaba por completo. En el caso de las aves, que tenemos ahí del 14 al 17, las aves y yo no entiendo esto, igual en el cielo lo sabemos, a las aves se les partía la cabeza, se les arrancaba, pero no totalmente, se les dejaba colgando un trocito de piel. No sé por qué. Quizá viéndolo ahí en directo lo entenderíamos, pero esa es la curiosidad. En este sacrificio de holocausto, el ofrendante pondría su mano sobre la víctima en un acto de identificación para después degollarlo y desollarlo él mismo. El sacerdote prepararía el altar para quemar el animal entero, menos la piel que pasaría a pertenecerle. En este caso, el único beneficio para el sacerdote era la piel. No podría comer ni quedarse con nada más del animal. Hay otros sacrificios donde el sacerdote se queda una parte, pero en este caso solo la piel. El segundo sacrificio es la oblación u ofrenda vegetal. La palabra oblación es la palabra ofrenda. Entonces esto se llama ofrenda u ofrenda vegetal, ¿de acuerdo? Y esto nos habla de consagración. Esta ofrenda también es de carácter voluntario y está relacionada con el mensaje de la consagración. El judío podía venir libremente a ofrecer esta ofrenda declarándose consagrado o consagrándose a Dios. Estas ofrendas eran de naturaleza vegetal y se podían presentar de 3 diferentes formas. Y es dentro del pueblo, como en todos los grupos de personas, habría gente muy devota, muy devota, que sentiría mucho y amaría mucho a su Dios, y gente que haría lo justo, haría la ley, lo que la ley me pide y ya está, sin amor, sin pasión, sin nada. Pero el que sentía amor y pasión por Dios podía venir y dar esta ofrenda vegetal, que ahí lo tenemos en versículos, capítulo 2, del 1 al 16, cómo era lo que tenía que ofrecerse, y eso era una ofrenda de consagración. ¿Cómo era? Pues se mezclaban un poco de harina, un poco de sal, un poco de aceite, junto con el incienso especial del tabernáculo, ahí lo tenéis en Éxodo 30-34, y todo eso se formaba una pasta que se ponía en el altar. Si tenéis las notas de la semana pasada,
ahí se puede ver cómo era el altar dentro del tabernáculo. Pues todo eso se ponía en el altar y se quemaba. La parte restante del aceite y de la harina serían para el sacerdote que ofrecía la ofrenda. Esta era una de las formas de pagar y proveer alimentos para los sacerdotes. Esta ofrenda debía ser comida por los sacerdotes dentro del tabernáculo. Estaban ministrando ahí y tenías que comerlo ahí dentro. Y ahí en Levítico 6, 14 al 23 es donde nos dice eso. Tenemos el sacrificio de paz también. Esto nos habla de comunión. Este era uno de los tipos de sacrificios que se ofrecían a Dios. Estos sacrificios se ofrecían por acción de gracias, por algún voto o alguna ofrenda, otra vez de forma voluntaria. Podía ofrecerse ganado vacuno, macho o hembra, de ovejas, macho o hembra, de cordero o de cabra. Después de poner la mano encima de la cabeza del animal, el ofrendante lo degollaría y quitaría la grasa que cubre los intestinos, la grasa sobre las entrañas, los riñones con su grasa y la grasa que cubre el hígado. Esta grasa sería quemada por los sacerdotes en el altar. Dependiendo del animal, cambiaban algunos pequeños detalles sobre el sacrificio. Sigue diciendo que si del sacrificio del holocausto no se podía comer nada, ya hemos dicho que el holocausto se quemaba todo, y de la ofrenda vegetal solo el sacerdote podía comer una parte, del sacrificio de paz se comía todo menos la grasa ya mencionada. Se quitaba toda la grasa del animal y había que quemarla. El sacrificio de paz es un sacrificio de comunión porque todos participaban de él. Dios recibía su parte, la sangre, a todos los animales se les desangraba. Dios recibía su parte, que era la sangre y la grasa. El sacerdote recibía su parte, que era el pecho y la espaldilla derecha. Y el ofrendante recibía su parte, que era el resto del animal. Esto nos habla del hombre compartiendo con Dios una comida especial de comunión. Comer con Dios es sinónimo de tener comunión con Él. Y esto llega hasta el Nuevo Testamento. A veces no lo explicamos muy bien, pero hay una diferencia entre la mesa del Señor y la cena del Señor. La cena del Señor es compartir los elementos y la mesa del Señor significa tener comunión con Él. Por eso Pablo dice, no comáis en la mesa, no podéis comer con la mesa del Señor y comer con los ídolos también, porque significa tener comunión. Cuando hay alguno que se diga creyente y viva de forma que indica que no es creyente, la Biblia nos dice que no hagamos ¿qué? No dice no vayáis al monte a pasear, no vayáis no te sientes a comer con él, porque comer juntos es imagen de comunión. En la Santa Cena celebramos la Santa Cena y también celebramos la mesa del Señor, porque estamos juntos compartiendo lo mismo en comunión. Entonces, esta ofrenda era una ofrenda de paz y de comunión que decía, estoy bien con Dios, estamos en comunión Dios y yo. Y realmente era una fiesta, porque fijaos cómo sigue diciendo, el ofrendante podía llevarse el animal y compartirlo con amigos, gozándose de celebrar el poder estar en paz con Dios. Él podía invitar a quien quisiera y decir, ven a comer de esto, porque esto es una fiesta. Y en esta fiesta estamos diciendo, tenemos paz con Dios, hay comunión con Dios. Había algunos requisitos para participar de esa fiesta, y los requisitos para hacerlo era que la comieran en un lugar santo, no en un lugar inmundo, que todos los comensales estuvieran ceremonialmente puros. Ceremonialmente puros es que no tuvieran ninguna enfermedad por la cual habían sido declarados inmundos, que no hubieran tocado ningún muerto, que no hubieran comido nada que no era lícito y les hiciera inmundos. Entonces ese era uno de los requisitos, tenían que ser ceremonialmente puros. Y la otra cosa es que podían comerlo el primer día o el segundo. Lo que quedara del segundo día tenía que ser quemado. Si alguno comiera de esta ofrenda de paz siendo ceremonialmente impuro, fijaos, sería cortado del pueblo y muerto. Porque estaba haciendo común algo que era santo. Tú podías, cualquier día de la semana, tú podías matar un animal para comer y pasaba a diario.
y invitar a tus amigos a una comida. Pues eso es maravilloso. Pero este animal no. Este animal era un animal que había sido sacrificado en el tabernáculo y había sido ofrecido a Dios como un animal, una ofrenda de paz. De eso no se podía comer siendo inmundo. Ahí tenemos otra vez: el sacerdote recibía el pecho como ofrenda mecida y la espaldilla como ofrenda elevada. Esto de ofrenda mecida y ofrenda elevada, que se lea muchas veces a través del Antiguo Testamento, es una carne levantada, ofrecida era levantada, o elevada era levantada, y mecida era se hacía así y se daba gracias a Dios por ese lugar. Muy bien, la ofrenda por el pecado, y seguimos, nos habla de propiciación. Dice que este sacrificio es expiatorio para todos los que han pecado por equivocación, puesto que la ley no ofrecía ningún tipo de sacrificio o pago por el que violaba la ley a propósito. Si tú te habías equivocado de alguna forma haciendo algo, o alguien te decía después, has hecho mal al hacer esto, tenías que venir y hacer este sacrificio. Romper la ley de Dios a propósito siempre significaba la muerte. Siempre. No había restitución, no había pago para el que decía yo quiero matar y a propósito mato. Esa persona no podía ir luego al tabernáculo y ofrecer, Señor, perdóname. No había para esa persona. Pecar a propósito siempre era motivo de muerte. Ahí lo tenemos en Números 15, 22 al 31. Este sacrificio junto con el de la culpa son obligatorios para el que ha ofendido. Este ya pasa a ser obligatorio. Por ejemplo, pecados involuntarios. Imagínate, y se pueden pensar en un montón de situaciones diferentes. Tú tenías que llevar el diezmo de lo que había, o la primicia, vamos a decir la primicia. Lo primero era cebada, normalmente no era cebada. Las primicias siempre eran ofrenda de cebada. Y tú tenías que llevar la cebada y tu padre te dice, lleva esto al tabernáculo, y tú se te olvida coger un saco y llevas solo un saco, entonces por equivocación has pecado. Cuando llegas a casa te das cuenta que has pecado porque no has seguido las pautas que Dios da. Entonces había lugar para la ofrenda por el pecado, ¿de acuerdo? Siempre un pecado involuntario, ¿vale? Dice ahí que dependiendo de la posición en la congregación, los detalles del sacrificio cambiaban. Con una posición más elevada también venía una responsabilidad mayor. De ahí las diferencias entre el coste del sacrificio o el ritual en sí. Cuando el que había defraudado o había cometido, por ejemplo, un sacerdote, hace algo mal en el ritual de alguna cosa, echa demasiado aceite, o en vez de echar un puñado de harina echa dos, o se le olvida echar la harina o algo así, sería llevada dentro del tabernáculo y, fijaos, rociada 7 veces sobre el velo. Las grosuras, cuando se refiere a grosura es toda la grasa del animal, serían quemadas en el altar y el resto del animal fuera del campamento. En esta ocasión no recibiría la piel del animal por la gravedad del pecado y porque el pecador era él. ¿De acuerdo? Cuando el pueblo pecaba, fijaos, aquí tenemos los 4 niveles: son sacerdote, después pueblo, después jefe del pueblo y después individuo. Cuando el pueblo pecaba por desconocimiento, el procedimiento era que los ancianos pondrían su mano sobre el animal en representación del pueblo, y el resto de detalles son como el sacrificio anterior, menos que el sacerdote podría quedarse la piel del animal porque no ha pecado directamente. Imaginaos que llegan a un sitio y se ponen a beber del agua y de repente se dan cuenta que un animal que arriba en el río, un animal inmundo, está muerto dentro del agua. Eran ceremonialmente impuros porque habían bebido un agua donde había muerto un animal. Primero, todos los animales muertos eran impuros, para empezar, pero encima un animal inmundo, un cerdo, terrible. Entonces todo el pueblo era ceremonialmente impuro, entonces se tenía que hacer esto y como dice, se rociaba sangre sobre el velo. Después, cuando el que había pecado era un jefe del pueblo, traería un macho cabrío
que sería degollado, fijaos, macho cabrío, un poco más barato, un macho cabrío que sería degollado según lo habitual, y con la sangre, fíjate que ya no se entra al lugar santo y se rocía la sangre sobre el altar, sino que la sangre se untan los cuernos del altar del holocausto. No sería llevada la sangre dentro de la tienda. He dicho lo de la responsabilidad. Nosotros decimos, todos los pecados son iguales. Esto queda muy bien, ¿no? Todos los pecados son iguales. Y yo he dicho, sí, pero tienen diferentes consecuencias. Cuando el que pecaba era un sacerdote, no se hacía igual que cuando el que pecaba era un hombre. Cuando el que pecaba era un sacerdote, se tenía que entrar dentro del lugar santo y en el lugar santo tirar la sangre. ¿Por qué? Porque era más grave, así de sencillo. Era más grave el pecado del sacerdote porque estaba en una posición más elevada que el pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, estamos ahí, página 35, y esto... mandarle a Sara. Entonces, pues muy bien, cuando el ofensor era un individuo del pueblo, traería una cabra o un cordero hembra, y al igual que en el sacrificio anterior, con su sangre sería untados los cuernos del altar del holocausto, quemada la grasa, y el resto sería para los sacerdotes, incluyendo la piel. Una pregunta. Sabemos que los levíticos vivían de los sacrificios que hacían, ¿no? Pero cuando el mismo sacerdote tenía que hacer el sacrificio, ¿de dónde él cogía el animal? Porque no tenía, ¿no? Porque no trabajaba con los animales, o sea, no tenían propiedad. Lo podría comprar, pero ¿de dónde sacaría el dinero de comprar? ¿Y podría ganar, o sea, vender algo de sacrificio? Los levitas, junto con los sacerdotes, ellos vivían de los diezmos del pueblo. Todos los israelitas estaban obligados a dar el diezmo de todo lo que ganaban. Claro, estamos hablando del diezmo de 2 millones de personas, no, pero las tribus levitas y la familia de Aarón, la tribu de los levitas era la más pequeña, y la tribu de Aarón no serían muchos. Entonces tenías mucha gente dando sus diezmos, poquito, un poquito, por 1 millón de personas son mucho. ¿Qué pasa? Tendrían mucho grano. Con ese grano y con ese diezmo vendían y compraban. Y claro, ellos, los sacerdotes, terminaban siendo gente muy rica, porque tenían mucho de lo que el pueblo les daba. Y ellos, luego, sabéis que los levitas, ellos se extendieron por el pueblo. Y cuando le tocaba a ti como levita, te tocaba a tu familia trabajar en el tabernáculo, que era normalmente 2 veces al año, tú ibas a Jerusalén, trabajabas en el templo y volvías a tu casa. Y tú vivías de los diezmos que se te daban. Entonces, los levitas normalmente eran gente muy rica, y los sacerdotes también eran gente muy rica. Entonces, y con esos diezmos ellos luego traficaban, compraban y hacían lo que tenían que hacer. Pero gente muy rica, claro. Entonces, y cuando ellos estaban dentro del tabernáculo, comían la espaldilla y lo he dicho antes, las 2 cosas que le pertenecían siempre. Ellos dentro del tabernáculo además comían muy bien, comían todos los días carne, ¿no? Tendrían el ácido úrico por las nubes, pero gratis. Sí. Podemos saber si el sacerdote está gordo y levítico, pues el pueblo hace bien. Cuando el sacerdote pasa hambre, no van bien las cosas. Pues entonces, eso tenemos. Si el individuo era muy pobre, podía traer 2 palominos o 2 tórtolas, una sería para holocausto y otra para expiación. Muy bien, tenemos el sacrificio por la culpa. Este sacrificio también era obligatorio para los que habían pecado, y este en particular se centraba en los pecados en que se podía y debía hacer una restitución. Se dividían en 2 grupos: ofensa contra las cosas sagradas y ofensas contra otras personas. Otra vez, tiene que ser involuntario, y puede ser, en primer lugar, una ofensa contra algo sagrado,
Podría ser que tú no hubieras traído tu diezmo, que no hubieras ofrecido las primicias, que no hubieras acudido a una de las santas convocaciones, que había 3 santas convocaciones donde todos los judíos tenían que ir a Jerusalén. Y la pregunta es, oye, si nos vamos todos, ¿quién cuida las casas? Yo que soy muy materialista, ya lo sabéis, siempre pensando en lo material. Es totalmente lícito pensar esto, ¿no? Oye, es que tenemos que ir todos, es que tienen que ir los niños, es que tienen que ir todos. Ahora, ya, pero tenemos siervos inmundos. Sí, habían esclavos y los esclavos se quedarían. Y también yo voy a decir que pero todo el mundo no tenía esclavos también. También había una parte de fe en Dios en que, oye, me voy y dejo mi casa y dejo mis tierras y cuando vuelvo, pues espero que estén, ¿no? Espero que como estoy obedeciendo a Dios... No está bien ocupa. Oye, Ahí no pasaría como ahora, ¿eh? Ahí lo sacaban rápido. Vamos. Entonces, pues, esa es la situación también. Muy bien, el último, el sacrificio sobre culpa, con referencia a las cosas santas, podría ser un mal cálculo en cualquier diezmo, alguna falta en cuanto a la primicia o haber comido la carne que correspondiera al sacerdote, que también podría ocurrir en algún momento. La restitución y lo particular de este sacrificio es que siempre tenía que haber una restitución. Tú habías hecho un mal y la restitución era pagando. Entonces, la restitución sería dar lo defraudado más un 20% de lo defraudado. He dicho antes que mandan al chiquillo a hacer el sacrificio y se lleva solo un saco y tú le habías puesto 2. Entonces, tiene que volver, ¡ay! Se me ha olvidado uno. Tiene que volver, oye, se me ha olvidado esto. Bueno, hay que hacer un sacrificio y tienes que pagar por lo que valía, el 20% de lo que valiera lo que tú has defraudado. Por ser un pecado contra Dios, debía ofrecerse un sacrificio un carnero según el sacrificio del pecado. Acordaos que en el sacrificio del pecado los sacerdotes se quedaban la espaldilla y una pata. O sea, el sacerdote encantado de que te equivocaras, porque traías pasta y le traías el animal más naciente que se lo quedaba. Entonces, con referencia a los pecados con otros, referente a otros, esta ley fue dada acerca de las cosas robadas, obtenidas fraudulentamente o ilegalmente retenidas. Al transgresor se le ordenaba hacer una restitución de los artículos al dueño legítimo, junto con la quinta parte sacada de entre sus propias posesiones, quinta parte del 20%. Pero no era suficiente reparar el mal hecho al vecino y a la sociedad. Se le demandaba que trajera una ofrenda de transgresión como señal de su pesar y arrepentimiento por haber perjudicado la causa de la religión y de Dios. Fijaos, cuando tú ofendías a alguien, estabas ofendiendo también ¿a quién? A Dios. Cuando tú hacías algo contra una persona, también la estabas haciendo contra Dios. Por lo tanto, habían 2 ofendidos. Uno, la persona que habías pecado, y otra Dios. Por eso tenías que devolver lo que habías defraudado más un 20% más ir a hacer un sacrificio. Aquella ofrenda por la transgresión era un carnero sin mancha que se sacrificaba sobre el altar de los holocaustos y la carne pertenecía a los sacerdotes. Este castigo era equivalente a una multa mitigada, pero estando asociada con un deber sagrado. La forma en que la multa se imponía servía para el fin importante de llamar la atención a los derechos y de reavivar un sentido de responsabilidad ante Dios. Era un mensaje constante del pueblo hacia Dios de que entendían lo terrible del pecado y lamentaban profundamente ser pecadores. Esto es el significado de ese sacrificio. Entendían lo terrible del pecado y lamentaban profundamente ser pecadores. La enseñanza para nosotros es que nunca debemos olvidarnos que Dios nos sacó de un estado terrible de pecado y dolor. Tengo ahí esa nota, que los sacerdotes siempre recibían algo. Muy bien, vamos con los sacerdotes. Esta porción es del capítulo 8, versículo 1 al versículo 10, al capítulo 10, versículo 20. Como dice Longman en el libro, podemos resumir la función principal del sacerdocio según el libro de Levítico
como que debían proteger la santidad de Dios en el santuario. Muy bien, vamos con la ordenación y consagración de Aarón, capítulos 8 y 9. Cuando el pueblo llegó a Sinaí, Dios le dio instrucciones sobre las vestiduras, la consagración y el comportamiento de los sacerdotes. Esto es en Éxodo 29, antes de que estuviera hecho el tabernáculo. Ahora, una vez construido el tabernáculo, Dios volvió a dar, ya en el libro de Levítico, instrucciones pero más detalladas. En el capítulo 8 y 9 tenemos el ritual de ordenación y consagración que duró 8 días. Dios manda reunir a todo el pueblo en la puerta del tabernáculo y quiere, delante de todo el pueblo, elegir y consagrar a los sacerdotes para su oficio. Dios no deja ninguna duda delante del pueblo de que el llamamiento al sacerdocio no es un arreglo familiar entre Moisés y su hermano, sino un llamamiento del mismo Jehová. Esto tenía que quedar absolutamente claro. Esto no es Moisés y Aarón que van a decir, mira, esto va a ser aquí nuestro y aquí se va a hacer lo que nosotros digamos. Dios elige a las personas que van a ser sacerdotes. Moisés lava a Aarón y sus hijos y después viste a Aarón con las vestiduras santas. Estas vestiduras consistían en la túnica, y ahí tenemos la túnica, en la foto del dibujo de al lado, el cinto, el manto, el efod, el pectoral y urim y tumim que estaban dentro del pectoral. Después le puso la mitra y rodeando la mitra la diadema con la inscripción Santidad a Jehová. Moisés continúa el ritual ungiendo con el aceite de la unción todos los utensilios del tabernáculo y por último al mismo Aarón. A continuación vienen 3 sacrificios, el de expiación, el de holocausto y el de las consagraciones. Mezcla aceite con la sangre de los sacrificios y rocía a Aarón y a sus hijos santificándolos. Ha ungido todo con aceite, luego después de hacer los sacrificios coge la sangre, la mezcla bien con el aceite y va y les mancha, sacrificándolos, ungiéndolos de esta manera para lo que tienen que hacer. Estos 3 sacrificios debían hacerse de la misma manera durante 7 días. Al octavo día debían hacer el sacrificio del holocausto, el sacrificio de expiación y el sacrificio de paz de parte del pueblo. Fijaos que el último día se añade el sacrificio de paz. Acordaos que el sacrificio de paz estaba diciendo, era una fiesta, y estaba diciendo, estamos bien con Dios. Dios nos ha mandado que durante 7 días estemos haciendo sus sacrificios, estemos haciendo lo correcto, hagamos esto tal como Él nos lo ha dicho, y el 8º día, ahora estamos bien con Dios, porque hemos obedecido. Por lo tanto, podemos participar de la fiesta del sacrificio de paz. Terminados los 3 sacrificios, se dio por concluido el ritual de consagración de los sacerdotes, con fuego bajando de delante de Jehová, consumiendo el sacrificio de holocausto y las grosuras del sacrificio de expiación. Ante esta visión, el pueblo a una se arrodillaron y alabaron a Dios. ¿Os habéis fijado con el fuego? El fuego que hay en el altar y que debía guardarse por siglos y siglos y siglos y siglos y nunca debía extinguirse, era un fuego que Dios había hecho bajar del cielo. Era su fuego. Y esto va a tener un poco de sentido con el pecado de Nadab y Abiú. Y conocemos muy bien esa historia, está en Levítico 10. Y es cuando estos hijos de Aarón ofrecen fuego extraño. ¿Os acordáis de esa frase? Y digo ahí que, por cierto, antes de eso, sobre Urim y Tumim, estos 2 elementos introducidos en el pectoral del sacerdote, de acuerdo, tendría el pectoral enganchados al efod. No, el efod era esto. Él tendría ahí todas las piedras y dentro tendría que meter el Urim y el Tumim. No se sabe qué es realmente, no se sabe qué es. Lo que digo ahí es que estos 2 elementos introducidos en el pectoral del sacerdote no se sabe con plena certidumbre qué eran. Se proponen como un sistema para consultar a Jehová en circunstancias muy específicas, pues así ocurre a través de la Biblia. Por ejemplo, en Samuel 28:6. Sobre qué eran exactamente se especula que podrían ser 2 piedras, una blanca y otra negra, o una con la palabra sí y otra con la palabra no. Y serían para circunstancias muy específicas.
debo hacer esto, y el sacerdote, no sabemos cómo, echaba suertes y sacaba sí, sacaba no, sacaba blanco o sacaba azul. Y esto vuelvo a decir, es especulación, ¿de acuerdo? Hay muchas teorías sobre esto, muchas teorías. De acuerdo, el pecado de Nadab y Abiú, no hay consenso en cuanto a qué ocurrió exactamente con Nadab y Abiú. Lo que proponen algunos comentaristas es que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, aparentemente cogieron para encender el incienso que estaba en el lugar santo fuego que no pertenecía al altar de bronce, sino de otra fuente de fuego. En vez de usar para quemar el incienso delante del velo, en vez de usar el fuego que Dios había puesto en su altar, cogieron fuego de otro lugar. Y por eso la Biblia lo llama fuego extraño. Esta es una de las cosas que se proponen. Esa puede ser la explicación para fuego extraño, que es como lo dice la Biblia. Otra posible explicación es que ofrecer este incienso fuera trabajo de Aarón y ellos suplantaron a su padre. Esto también puede ser. Lo que parece claro es que rompieron alguna norma relacionada con la forma de poner el incienso. Que inmediatamente después Moisés diga a Aarón que sus hijos no debían entrar cuando habían bebido alcohol, eso es el versículo 9, puede indicar que por los efectos del alcohol erraron en la forma de poner el incienso o de coger el fuego o de entrar cuando no debían haber entrado. Entonces esas son las explicaciones que se dan a ese texto. Dios los mata para dejar clara la importancia de hacer las cosas tal y como Él las había dicho. Todo lo que había en el tabernáculo, el mismo edificio, los muebles, los sacrificios, el incienso, la ropa, todo tenía que ser tal y como Dios lo indicó. Ahí no había margen de que alguien tuviera mucha imaginación y cambiara cosas. No se podían hacer de otra forma. No podían hacer las cosas como ellos quisieran. Menospreciaron a un Dios que estaba siempre dando el mensaje de yo soy diferente y especial, y el mensaje también que yo haya bajado a estar con vosotros es algo muy especial y muy pequeño. El mensaje para los otros sacerdotes y el resto del pueblo fue muy claro. Ni los propios sacerdotes, hijos de Aarón, estaban por encima de la santidad del tabernáculo, siendo morada de Dios, o de las leyes, siendo su mandato. Nunca un responsable del tabernáculo, y ni siquiera llegando a nuestros días, el responsable de una iglesia o los responsables de una iglesia pueden hacer las cosas como ellos quieran, pensando que ellos están por encima de las leyes de Dios. Lo que Dios dice está por encima de todos, absolutamente. Muy bien, vamos a la tercera parte, que nos habla sobre la pureza. Esto es capítulo 11. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre los sacerdotes antes de continuar? A mí me gustaría oír otra también. No se sabe lo que es. No se sabe. No Has dicho que hay especulaciones. ¿Alguna otra? No recuerdo. Leí algo sobre unos anillos y la otra cosa que leí no la recuerdo. Pero lo miraré. Pero habían varias cosas. Incluso voy a decir que lo de las piedras es lo del lado más conservador. Cuando estaba leyendo me costó encontrar gente que pensara lo de las piedras. Pero bueno, uno de los artes de estudiar e investigar es saber dónde miras y dónde estudias y dónde investigas. Entonces yo miro muchas cosas y no había mucha gente que estudiara lo de las piedras. ¿De acuerdo? Lo miraré un poco más y a ver si la semana que viene os propongo un par de otras opciones por si os gustan más. Bueno, la parte que viene, la parte de la pureza, la tenemos del capítulo 11, versículo 1, al capítulo 16, versículo 34. En la siguiente porción encontramos una serie de temas relacionados con la pureza y la inmundicia. Los temas son los siguientes. Capítulo 11, animales inmundos. Ahí encontramos un listado de animales que serían inmundos. No se podrían tocar o comer, y los que eran limpios para comer, ahí vemos los impuros y los impuros. Eso es lo que tenéis ahí. Lo
que sí se podían comer, los que no se podían comer, los que no se podían tocar, los que sí se podían tocar. Inmundicia al dar a luz, ahí tenemos el capítulo 12. Tenemos los periodos en los que sería ceremonialmente inmunda la mujer después de dar a luz, hombre o mujer. Enfermedades inmundas, capítulo 13, y ahí tenemos bastantes directrices diversas sobre la lepra y creo que ese capítulo también nos habla de las casas con lepra. Bueno, en general es el capítulo de la lepra, ¿de acuerdo? Limpieza también por enfermedades, capítulo 14, limpieza ceremonial del leproso y la casa abierta. Ahí lo tenemos. 13 y 14 hablan sobre la limpieza ceremonial del leproso y la casa. Descargas inmundas, capítulo 15, se está refiriendo a flujos de hombre y de mujer y de la impureza de cada uno y los días que sería impuro por esos flujos. En purificación del tabernáculo, capítulo 16, instrucciones para el día de la expiación. Un día al año era el día de la expiación y en ese día de la expiación se hacía una serie de cosas relacionadas con la pureza del altar, del tabernáculo, de los sacerdotes y del pueblo. Había un ritual especial para ese día que era azazel. 2 machos cabríos se llevarían al tabernáculo, se echaría suerte sobre ellos 2 y uno sería sacrificado en expiación y otro sería llevado al desierto para ser liberado. Se cogían 2, yo creo que habéis leído la historia antes, se echaba suerte sobre ellos, el que le tocaba la mala suerte era muerto, el sacrificio, y el que le tocaba la buena suerte era sacado del campamento y llevado al desierto y perdido. Yo tengo mi teoría sobre el significado, no podemos ser dogmáticos en esto, pero ahí tenemos la perfección del Cordero siendo Cristo. Él podía llevar todos nuestros pecados como llevó ese animal y a la misma vez hacer que nuestros pecados se fueran lejos a la misma espalda de Dios donde nunca volverían. Yo creo que esa es la imagen de Azazel. Vuelvo a decir, no hay consenso sobre esto es opinión personal mía. Muy bien. De acuerdo, el capítulo 17, guías para la santidad práctica. En esta porción se encuentra una guía de diferentes asuntos relacionados con la vida social, legal, ceremonial, festividades o votos. En primer lugar, capítulo 17, sacrificio y alimento. Prohibición de ofrecer sacrificios a cualquier dios que no fuera el Dios verdadero o hacerlo en otro sitio que no fuera la puerta del tabernáculo y prohibición de comerse. Hasta este momento se habían levantado altares y se habían erigido y hecho sacrificios en varios sitios, pero a partir de ahora el lugar de los sacrificios era el tabernáculo. Tú no podías irte en medio del monte y hacer tus propios sacrificios. El lugar para hacer eso era el tabernáculo. Capítulo 18 nos habla de una conducta sexual apropiada. El capítulo aborda diferentes pecados sexuales como el adulterio, incesto, homosexualidad o bestialismo. Todas estas prácticas, aparte de marcar la corrupción moral, diferenciaban a los judíos de otros pueblos que tenían estas prácticas religiosas o seculares, que cometían estos pecados o por requisito de su religión o porque querían, así de sencillo. Conducta hacia el prójimo, capítulo 19. Tenemos una variedad de reglas referentes al individuo en la sociedad. Respeto a los padres, no retener el sueldo del trabajador, no atentar contra la vida del prójimo, no chismear, qué bonito que eso esté en la ley, ¿no? Por eso llega hasta el día de hoy, no chismear, no consultar a divinos, no dar una hija para fornicación o para prostitución y no oprimir al extranjero. No había, aunque tú pudieras tener esclavos, la ley no te permitía oprimirlo. Una cosa es que trabaje para ti y otra es oprimirlo. Si tienes una larga vida laboral, habrás tenido jefes que les servías, trabajas para ellos, y otros que te oprimían. Pues no había en la ley ningún lugar a que se oprimiera al esclavo o al extranjero. Ahora, acordaos que la ley también dice que no puedes tratar al judío como un esclavo. Podía trabajar para ti, pero no podía ser un esclavo.
Pero el extranjero, aunque podía ser tu esclavo, no podías oprimirlo, que era sacarle, no retorcer el cuello, sino sacarle todo, evidentemente tampoco, pero no podías sacarle todo el jugo y, ¿me entendés? Explotar. Crímenes capitales, tenemos capítulo 20. En este capítulo tenemos los pecados morales o crímenes que tenían por pago la muerte de los culpables. También se revela el pago de pecados mencionados en capítulos anteriores. Y ahí tenemos, el capítulo 20 básicamente es, el que haga esto, no le perdones, tiene que morir. El que haga esto, no se le perdona, muere. El que hace esto, muere. Y también menciona, porque en capítulo 18 menciona pecados, pero no su castigo. Entonces en capítulo 20 también nos menciona el castigo para pecados, en capítulo 18 y 19. Muy bien, capítulo 21 al 22 tenemos instrucciones para los sacerdotes. El capítulo 21 nos habla de la santidad del sacerdote. Dios quería dejar claro a su pueblo que esa posición era algo muy especial y muy santo, por lo tanto había cosas que no podían hacer y los judíos comunes sí. Cuando leen esos capítulos, los judíos podían hacer cosas que no podían hacer los sacerdotes. Por ejemplo, casarse con una mujer repudiada. La norma para el sacerdote es siempre se tenía que casar con una mujer que fuera virgen. No podía ser una mujer que había estado con otro hombre. Es uno de los ejemplos. Ahí tenemos varios de esos ejemplos. Por ejemplo, no podía tocar a nadie muerto si no era familiar cercano. Si no era o tu padre o tu madre o tu hermano, no podías tocar a ningún muerto. El sacerdote no podía tocarlo porque llegaría a ser inmundo. Y estas son cosas especiales para los sacerdotes. Mira, ahí lo pongo. No podrían contaminarse con fallecidos o con familiares directos. No tomarían por mujer ninguna que no fuera virgen y no serían aptos para el sacerdocio si tenían defectos corporales. A nosotros nos cuesta mucho que esto sea leyes tan rígidas, ¿no? Nosotros decimos, ¿dónde está la misericordia, no? ¿Por qué el que le falta un brazo no puede, no? Porque ahora vivimos en la época de todos somos iguales, ¿no? El inclusismo, ¿no? Venga, todos igual, da igual, sea más tonto, más listo, todos somos iguales. Trabajes poco, trabajes mucho, venga, todos cobran lo mismo. Y aquí no es que Dios no sea un Dios de misericordia, es que Dios está dando el mensaje de las cosas hay que hacerlas así. Y como yo soy un Dios santo, esto no es un juego, hay que hacer las cosas así. Nos habla de la seriedad, una vez tras otra, de la seriedad de ser hijo de Dios. Y ahora, otra cosa, aquí parece que solo hay obligaciones por parte del judío, pero no os olvidéis que el judío había sido liberado, el judío iba a tener la presencia de Dios morando entre ellos, cosa que no pasaba en ningún otro pueblo del mundo, que el Dios de los cielos bajara a morar con ellos. Era mucho lo que habían recibido estos judíos. Gratuitamente iban a recibir una tierra, con casas que no habían construido, con animales que no les habían parido, desde luego que no, pero no los habían criado, y cosechas a medias, cosechas por recoger que ellos no habían sembrado. Ellos llegaron a la tierra de Canaán y era una tierra que fluía leche y miel, que era muy buena y que además se habían vaciado las ciudades. Por lo tanto, ellos llegaban a mesa puesta, decimos en castellano. Entonces, había muchas obligaciones, sí, pero también eran muchas las bendiciones. Festividades, capítulo 23, ahí tenemos que se habla de la Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, el día de las trompetas, día de la expiación, tabernáculo, dedicación y Purim. Y abajo al final tengo una porción sobre las fiestas, pero eso haremos sin ocasión. El tabernáculo, capítulo 24, del 1 al 9, instrucciones sobre el aceite para las lámparas y sobre los panes de la proposición. Se tenían que poner 12 en 2 líneas de 6 y encima de cada pan, de cada torta, se ponía incienso.
y eso se hacía semanalmente. Cuando se retiraban los panes, solo podían comer de los panes los sacerdotes. Y esto nos chirría un poco, ¿no? Porque os acordáis que David, cuando está huyendo, dice, oye, ¿hay algo que, no sé, algo que podamos echarnos a la boca? Y le dice, no me acuerdo del, no sé si era Natán, puede ser el sacerdote, le dice, quedan los panes de la proposición, ¿qué hacemos? Y ya sabemos la historia de lo que pasó, ¿no? Comieron. Mucho que decir de esto. De acuerdo, capítulo 24, 10 al 23, tenemos un caso de blasfemia juzgado. El castigo fue la pena de muerte por apedreamiento. El castigo para el blasfemo es una muerte. El castigo para el blasfemo, pues, tenía que ser el apedreamiento. Es lo que Dios había estipulado. Este caso es un hijo de una israelita, mestizo, egipcio e israelita, y el egipcio maldice a Dios y lo guardan temporalmente hasta que Dios se pronuncie sobre qué hacer con el blasfemo. Y finalmente, pues la ley es apedrearlo. Otra vez, ¿por qué está esta historia? Lo importante de la historia no es que fuera medio egipcio, no es que se le apedreara, no es que se le guardó en la cárcel, si no había cárcel. Lo importante de esta historia es defender y santificar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios había sido blasfemado. Entonces, lo importante de este pasaje es eso. Muy bien, años sabáticos y de jubileo, esto sí nos gusta. Capítulo 25. Las instrucciones sobre el año de jubileo que se han mencionado antes eran las siguientes. Sería cada 49 años y ese 50º año, se dice, sería año de liberación. La tierra sería liberada durante un año y los esclavos judíos, lo importante, judíos, que tuvieras, serían, y esclavos no es la palabra, pues no se les podía esclavizar, los siervos judíos que tuvieras serían liberados. Eso provocaba que el precio de la tierra o de un esclavo dependiera del tiempo que quedaba hasta el jubileo. También cada 7º año la tierra debería descansar y Dios haría milagrosamente que la provisión del año 6º fuera suficiente. Termina el capítulo hablando del trato al judío o al extranjero que empobreciera, siendo la norma que los judíos no podían ser considerados esclavos ni vendidos como tales. Y otra vez digo, los judíos en el año del jubileo eran liberados todos. Los esclavos comunes, que no fueran judíos, no eran liberados. La tierra era liberada y esto también hay que decirlo. Durante esos 49 años tú podías vender tu tierra por los años que quedaba hasta el jubileo. Si quedaba mucho valía más, si quedaba poco valía menos, pero tú podías vender esa tierra y dar derecho a una persona a cambio de dinero para que la trabajara, o si le debías dinero podías hacerla como pago también. En el año número 50 volvía a tu propiedad automáticamente. Solo había una forma de que tú perdieras la propiedad. O sea, tu propiedad, y como estaba estipulado, es desde el día que se repartieron las tierras, cuando entraron, hasta hoy, la tierra que se repartió tiene que estar igual ese día que aquí. Porque va de familia en familia, va heredando. Ahora, ocurre que, y esto por esto es la ley de los casamientos. ¿Por qué se tenía que casar si se muere mi mujer? En este caso al contrario, si fallezco yo, ella se tendría que casar con mi hermano, para que la tierra quedara siempre en la familia. Si no había hermano directo, ¿quién podía redimir? Y esto nos suena por la historia de Ruth, ¿verdad? ¿Quién tenía que redimir? El más próximo, primo segundo. Si no había un primo segundo, ¿quién tenía que redimir? Primo tercero, primo cuarto, primo quinto. Por eso, fijaos, las tierras nunca cambiaban de dueño. Las tribus nunca se deshacían. Podían cambiar de familias, pero las tribus siempre eran iguales. La única opción que había de que tú perdieras tu tierra, de que dejara de estar a tu nombre, por decirlo así, era que tú la consagraras a Dios.
Esto tenemos en los últimos capítulos. Tú podías consagrar tu tierra a un sacerdote, o consagrarla a Dios, y decir, esta tierra es para los sacerdotes. Y los sacerdotes podrían trabajar esa tierra y les pertenecería no hasta el año 50, ya a posterioridad serían los sacerdotes. Entonces, ¿esto por qué estaba hecho? Porque Dios no quería que de repente la tribu de Simeón fuera así, y en unos años Simeón, como tenía mucho, pues era así. Y había comprado tierra de Isaacar, y Zabulón se había empobrecido, había ido vendiendo territorio y se hacía pequeña, y se mezclan las tribus, se pierden las propiedades y se mezcla todo esto. Entonces Dios quería que cada tribu tuviera su lugar, y esto fuera hasta el final. Entonces, pasaje 26. El capítulo 26, bendiciones y maldiciones. Este pasaje es una bendición al pueblo y una maldición. Nos aclara, y esto es importante, nos aclara la condicionalidad del pacto mosaico, condicionando la bendición o la maldición a la obediencia del pueblo. Esa obediencia o desobediencia se daría a dos niveles, la nacional y la personal. Si el pueblo entero era un desastre, pero tú hacías las cosas bien, tú serías bendecido, mientras que el pueblo sería maldecido. Los dos niveles son a nivel nacional y a nivel individual, personal. Ahora, también esto hay que decirlo, esto no compromete, este pacto mosaico no compromete el pacto a los patriarcas, porque el pacto a los patriarcas había sido incondicional. No había nada, no había ninguna condición que se diera para que se rompiera el pacto con Abraham. Y el pacto con Abraham decía que los israelitas, que los judíos, siempre iban a ser el pueblo de Dios. Hasta el día de hoy. Ahora, en el pacto mosaico lo que entraba era la bendición o la maldición. Y Dios decía entonces, y tenemos que mezclar un poco los dos pactos, para decir, por el pacto incondicional, Israel siempre iba a ser de Dios, pero por el pacto condicional, si Israel se portaba mal, había maldición. Si Israel se portaba bien, había maldición. Por eso es que hasta el día de hoy, el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, porque está todavía sujeto a ese pacto condicional con los patriarcas. Versículo 40-45 nos deja la promesa de que Dios siempre escucharía a su pueblo para apiadarse de él y restaurarlo. Una vez, tras otra vez que el pueblo pecara, y que pecara, y que pecara, y que pecara, si después había arrepentimiento, Dios les escucharía y les bendeciría. Evidentemente, aquí la condicionalidad es el arrepentimiento. Se tiene que dar la condición del arrepentimiento. El capítulo 27. Los judíos, aquí esto habla de votos y redención de votos. Los judíos no sé qué. Bueno, los judíos podían dar para el servicio de levitas, casas, tierras, animales, hijos, o podían darse ellos mismos. Cuando, por ejemplo, tú podías darte para el servicio del tabernáculo, pues si había que ir a comprar sal, o si había que traer madera para el altar de bronce, pues todo eso, había que traer agua, lo que fuera. Tú podías darte no solamente animales o casas, sino también te podías dar tú mismo para el servicio del templo. Cuando cualquiera de estas cosas era dedicada a Dios, el sacerdote tendría que valorarla según Dios decía, según él estimara o según el tiempo que quedara para el año del jubileo. Ellos tenían por eso que dar, los sacerdotes, donde no había ley sobre el valor de algo, ellos tenían que estipular el valor de esa cosa conforme al tiempo que quedara para el jubileo. Referente al voto sobre la tierra, había una norma general sobre las heredades de los judíos, y era que la tierra siempre pertenecería a la misma familia o a la misma tribu. Esto haría que las tierras no fueran cambiando de tribu, y tal como se repartirían cuando entrara en Canaán, así quedarían. La única forma de que un judío perdiera la pertenencia sobre la tierra es que la ofreciera para el servicio de Dios, y esta quedaría como pertenencia perpetua de los sacerdotes. Vamos rápidamente. Hemos empezado unos minutos tarde, me los tomo ahora.
Sobre las festividades. Primera festividad, la Pascua. La institución de la Pascua fue establecida para recuerdo perpetuo de las circunstancias relacionadas con la redención de los israelitas, mientras que tenía una referencia típica a una redención mayor que había de ser efectuada para el pueblo espiritual de Dios. Típica significa que es una referencia tipo, era un tipo de algo, y ese cordero era un tipo de Cristo. En los días primeros y últimos de esta fiesta se prohibía al pueblo trabajar, pero mientras que en el día sábado ellos no debían hacer trabajo alguno, en los días festivos les era permitido aderezar la carne y por lo tanto la prohibición estaba restringida a ninguna obra servil. O sea que tenían muy restringido durante esos días lo que podían hacer. Al mismo tiempo, aquellos 2 días eran dedicados a santa convocación, ocasiones especiales de devoción social. Además de los sacrificios ordinarios, cada día había de haber ofrenda, debía haber ofrenda encendida en el holocausto, como siempre ocurría, uno en la mañana, otro en la tarde. Mientras que el pan sin levadura había de ser comido entre las familias todos los 7 días. Esto está mezclado porque esto tendría que estar abajo, los panes sin levadura. Pero esta fiesta, relacionada con la Pascua, conmemoraba la salida apresurada de Egipto por parte de los israelitas y las penurias que acompañaron la salida. Consistía en comer panes sin levadura durante 6 días y al 7º día sería otro día de fiesta. Las primicias, como la cebada maduraba más temprano que los otros granos, la cosecha de la misma señalaba el comienzo de la estación de la siega general. La ofrenda descrita en este pasaje era hecha el día 16 del primer mes, día siguiente al primer sábado de la Pascua, que caía el día 15. Yo sé que esto suena chino y que os estáis enterando muy poco, pero guardadlo y si algún día tenéis una duda sobre las fiestas, pues aquí lo tenéis. Estas puestas juntas en una gavilla o atado suelto eran traídas al atrio del templo, donde el grano era aventado, tostado y machacado en un mortero. Entonces, después que un poco de incienso era echado encima, el sacerdote lo agitaba en alto ante el Señor, era ofrenda elevada, hacia los 4 puntos de la tierra y tomaba una parte y la echaba en el fuego. Venga, saltamos a Pentecostés. Esta fiesta comenzaba 50 días después de la Pascua y era la fiesta en la que se celebraba el final de la cosecha. A la misma vez es cuando Dios les entregó la ley y también se celebraba. Ya veis que no he corregido este texto. Eso que lo he escrito yo. Igual que la entrega de la gavilla en la fiesta de las primicias marcaba el principio de las cosechas, la entrega de los panes en Pentecostés significaba que estaban segando lo sembrado. Y fijaos qué interesante. Los 2 panes entregados serían leudados. Qué cosa, ¿eh? Hoy no teníamos nosotros un problema con la levadura. ¿Qué pasaba con la levadura? Los 2 panes entregados serían leudados. Si la levadura era una señal que salían con prisa, y esto ocurría en otra de las fiestas, el hecho de entregar panes leudados daba la imagen de ahora sí hay tiempo, porque ahora estamos donde Dios nos ha puesto. La levadura significaba salir rápido porque no hay tiempo para que leude la masa, tenemos que irnos. Pero ahora que estamos donde Dios está, ahora hay tiempo. Ahora podemos comer leudado. ¿Podemos comer pan enleudado en la cena del Señor? Qué buena pregunta, ¿eh? Muy bien, la fiesta de las trompetas. Esta fiesta se celebraba el primer día del mes séptimo. Y el mes séptimo, como hemos dicho siempre, el número 7 de especial, era especial por ser el primer mes, el principio del mes civil. Y esto para nosotros es una locura, porque para nosotros el principio del año natural es el principio también del año civil u oficial, pero para los judíos no era así. Ellos empezaban el año natural en el mes de Nisan, pero el año ceremonial o civil u oficial, como lo queráis decir, empezaba el mes séptimo. Esto para nosotros desde luego no le encontramos el sentido, pero así era, ¿de acuerdo? Entonces, el primer mes del año natural era Nisan, pero el primer mes del año civil era Tirri, que era el séptimo. En este mes se celebraban 3 fiestas, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. En la fiesta de las trompetas, en ese primer día del mes, según escritores judíos, se tocaban 30 veces la trompeta y eso anunciaba el año nuevo.
El día de la expiación, el 10º día, sería el día de la expiación y se harían sacrificios para expiar y purificar el templo. Los sacerdotes del pueblo, para expiar y purificar el templo, los sacerdotes y el pueblo. Ese día se celebraba Azazel, ese era el día especial donde se hacía esa purificación. Tenemos después la fiesta de los tabernáculos o de las cosechas. A los 15 días de ese mismo mes y durante 7 días los judíos tendrían que presentarse en Jerusalén y habitar 7 días en cabañas o chozas de su construcción. Eso era para que nunca olvidaran que Dios les sacó de Egipto y les llevó al desierto a habitar en tiendas durante su peregrinación a la tierra prometida. El plan de Dios era que estuvieran en tiendas un poquito de tiempo, pero la cosa se alargó, ¿os acordáis? Y pasó a ser algo que debía haber sido un par de meses, se convirtió en 40 años. Más adelante en la historia, aquí no están reflejadas, pero más adelante en la historia serían instauradas 2 fiestas más, la fiesta de la dedicación y la fiesta de Purim. Y esto en tiempos de Cristo ya estaban en funcionamiento estas 2 fiestas añadidas a las fiestas de Levítico. Cristo en el libro de Levítico, estamos ya terminando. Dice, es una gran tentación para el que estudia el libro de Levítico buscar alegorías a Cristo en cada detalle del tabernáculo, de los sacrificios o de los sacerdotes. Y es una gran tentación. ¿Por qué la cubierta del tabernáculo, una de las cubiertas es azul? Porque es el azul del cielo donde todos vamos a ir a morar. Y claro, yo digo ahí, el problema no es encontrar alegorías, porque si tienes un poco de imaginación y un poco de conocimiento, puedes encontrar muchas alegorías. El problema es confirmar el hecho de que sean acertadas. ¿Por qué era azul? ¿Era porque es el color del cielo donde vamos a ir a morar con Dios? Pues tú puedes decir que sí, yo puedo decir que no, y nadie va a tener la respuesta. Las diferentes vestimentas del sacerdote, y yo he visto alegorizaciones de toda la vestimenta del sacerdote y qué significaba Cristo en cada vestimenta sacerdote. Y no está mal, pero es muy atrevido. No puede ser dogmático en eso. Por eso digo, ser dogmáticos en alegorías sería una imprudencia, porque no lo puedes enseñar como palabra de Dios, sino como opinión personal. Yo intento siempre decir lo que son mis opiniones personales y lo que dice la Biblia. Es bueno recordar que la doctrina en la que creemos y según la cual vivimos en nuestros días no la sacamos de alegorías, ni siquiera de las neotestamentarias. Nosotros no cogemos la parábola del sembrador y de ahí hacemos doctrina. Ahí encontramos principios espirituales, pero las doctrinas las cogemos, las obtenemos del estudio de las cartas doctrinales, como por ejemplo las de Pablo o las de Juan. Buscar a Cristo en cada pasaje de la Biblia es un bonito y edificante ejercicio, pero no es una base para construir doctrina. ¿De acuerdo? Dicho esto, quizá el ejercicio más claro y sencillo de alegoría en Levítico es ver la figura de Cristo en los sacrificios. MacArthur propone, alegorizando, estos significados para los diferentes sacrificios en relación a Cristo. En primer lugar, el sacrificio de holocausto sería para expiación y nos habla de la naturaleza sin pecado de Cristo. La oblación sería como consagración, al igual que Cristo fue totalmente consagrado. La ofrenda de paz sería testimonio de comunión y sería como Cristo estuvo siempre en paz y comunión con Dios y después en paz y comunión con nosotros. La ofrenda por el pecado era la propiciación, o era para propiciación, igual que el sacrificio de Cristo fue agradable y satisfizo a Dios en sus demandas, o era agradable a los ojos de Dios. En último lugar, ofrenda por la transgresión o sacrificio por la culpa. Significaba arrepentimiento. Nosotros podemos arrepentirnos y obtener la salvación por el pago redentorio de Cristo a través de ese arrepentimiento. Y ahí tenemos esa alegoría. ¿Hay alguna pregunta? Sí, os he entregado una hoja que es un poco el resumen de los diferentes sacrificios. Es un cuadro explicando un poco los sacrificios. La confusión es que los sacrificios
parece que cada persona los llama de una forma. Entonces, si lees a MacArthur lo llama de una forma, Ray los llama de otra, Longman los llama de otra, Archer los llama de otra, y este es el que más de Archer. Entonces lo complicado es asignar qué sacrificios cada uno. Pero guardadlo y quizá en los años os enseñaré cuando enseñemos otros sacrificios. Muy bien, pues vamos entonces. Ahora, Miquel, ¿tienes una? Padre amado, gracias Señor por esta nueva tarde que hemos podido estar juntos, intentando escudriñar lo que tiene tu palabra para nosotros. Ayúdanos a ver en cada sacrificio a nuestro Cristo, a ver en cada momento, Señor, en cada momento de nuestra vida, para que podamos poner siempre la vista en ti y podamos ser agradables a tus ojos, Señor. Ayúdanos en lo que queda de día y estate con los hermanos y con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.